municipio colombiano de Cáchira, norte de Santander. Karina Blanco Durán, una jovencita de 15 años, caminaba como de costumbre rumbo a la parada donde el transporte la llevaba al bachillerato. El trayecto le tomaba unos 40 minutos, mismos que atravesaba sola, por un camino solitario, pues su casa estaba retirada de donde pasaban los vehículos. Mientras caminaba, se pudo dar cuenta que un hombre misterioso la estaba siguiendo. Entonces, sin saber qué hacer, decidió tomarle una fotografía con su celular y enviársela vía WhatsApp a uno de sus compañeros. Después de esto, ella ya no respondió. Cuando fueron a buscarla, no la encontraron. Enardecidos, buscaron en los alrededores al sujeto de la fotografía. Al encontrarlo, decidieron tomar justicia por su propia mano. El criminalista nocturno. Karina Blanco Durán era una chica alegre y responsable que soñaba con ser psicóloga. Semanas antes, en el Colegio San Francisco de Asís, ubicado en el Playón, le habían dejado una tarea interesante: escribir un proyecto de su vida. En su proyecto, Karina reveló que deseaba ser una profesionista que ayudara a los demás. Uno de sus más grandes sueños era poder comprarle una casa a su madre, y para ello, se esforzaba todos los días en ir a la escuela, camino que le tomaba 40 minutos, tan solo para tomar el transporte. Sus esfuerzos se veían reflejados en sus calificaciones. Sus profesores la recuerdan como una chica dedicada y disciplinada, que a pesar de vivir tan lejos, no faltaba al colegio. Karina era conocida por los pobladores de Cáchira. Todos la recuerdan por ser una jovencita muy dulce y educada. La chica caminaba el largo trayecto, desde las 5:30 de la mañana, para poder esperar el transporte que la llevaba hasta su colegio. Sus vecinos la veían ir y venir cada día, a la misma hora. Quienes llegaban a encontrarla por el camino, la saludaban cordialmente. A pesar de su corta edad y su belleza, nadie le faltaba el respeto. En su comunidad, todos se cuidaban entre todos. Tal vez por ello, la familia Blanco no temía por la integridad de la muchacha. Justo días antes de su desaparición, un sujeto de origen venezolano, llamado Alexander Carrillo, de 55 años, había llegado a trabajar en la finca, lugar por donde la jovencita solía pasar todos los días. Él ya había puesto toda su atención en ella, pero trató de disimular para no levantar sospechas. El hombre sabía los horarios de la joven y los días en que ella transitaba por los solitarios caminos. Entonces, planeó un siniestro plan para llevar a cabo sus oscuros deseos. Días previos al hecho, Alexander la miraba de manera obsesiva y no le importó que ella se diera cuenta de sus intenciones. Pero aún así, Karina no le dijo nada de esto a su familia. Tuvo la confianza de contarle a algunos de sus amigos del colegio lo que estaba pasando. Por un momento, la chica sugirió que Alexander era solo un señor que la veía de forma inapropiada, sin darse cuenta de que corría un inminente riesgo. A pesar de esto, la chica continuó realizando sus trayectos sola, sin decir nada, ya que su madre y sus familiares trabajaban muy temprano en las fincas, y ella debía ser responsable por su propia cuenta. El 3 de mayo de 2022, Karina Blanco comenzó su día como lo hacía cotidianamente. Se levantó muy temprano y salió de su casa para dirigirse a realizar la larga caminata para tomar el transporte. Mientras transitaba, el camino estaba solitario como siempre. Metros más adelante, la jovencita saludó a uno de los pobladores que la conocía. El señor no se extrañó de verla, pues ella pasaba por ahí todos los días. Poco después, ese mismo vecino se encontró con Alexander, pero no le provocó sospechas, ya que el sujeto trabajaba cerca de ahí, además de que todos en la comunidad se cuidaban mutuamente, y nunca le pasó por la cabeza que estuviera siguiendo a la chica. Karina avanzó un poco más, hasta que un mal presentimiento la inundó. Nerviosa, volteó y se percató que la estaban siguiendo. Trató de mantener la calma, pero tuvo mucho miedo cuando vio quién estaba siguiendo sus pasos. Era el mismo hombre que la miraba de forma inapropiada
Cada vez que ella iba rumbo a su casa, el sujeto trató de disimular y caminó a unos metros de ella, tratando de ocultar su rostro. Pero Karina intentó pedir ayuda. Sacó su celular y con terror tomó una fotografía del hombre. Enseguida se la envió a un amigo suyo y le escribió: «Me están siguiendo». El compañero, temiendo por la integridad de la chica, se comunicó con sus familiares y les advirtió lo que estaba ocurriendo, reenviándoles la fotografía. Enseguida, la familia dio aviso a los vecinos de la comunidad y entre todos fueron a buscar al sujeto de la foto. Los trabajadores indicaron que era parecido al venezolano Alexander Carrillo. Guiándose por la imagen, buscaron desesperadamente a Karina, pero en lugar de encontrarla a ella, dieron con Alexander, quien la había visto por última vez. Enardecidos, los pobladores lo acorralaron y lo interrogaron sobre el paradero de la jovencita. Viendo que estaban armados con machetes y palos, Alexander decidió decir la verdad. Les confesó que había abusado de Karina, luego de haberla apuñalado, y por último, la arrojó al río Cáchira, donde esperaba que desapareciera sin dejar rastro. Al oír estas palabras, la familia y los pobladores arremetieron contra él, golpeándolo y gritándole insultos por lo que había hecho. Las autoridades fueron alertadas por la desaparición de la chica y por la confesión del hombre. Entonces se presentaron en el sitio tratando de salvaguardar la integridad de Alexander Carrillo. Subieron al sujeto a un vehículo y lo llevaron a una estación de policía, donde sería interrogado. Pero la gente quería hacer justicia por su propia mano. Gritaban que el hombre debía sufrir al igual que había sufrido Karina en sus últimos momentos de vida. Como la comunidad estaba tan enardecida, las autoridades optaron por trasladar a otro sitio a Alexander. Entonces un poblador atravesó un camión en medio del camino para evitar que se llevaran al perpetrador y que el hecho quedara impune. La gente comenzó a agredir a los uniformados y se vieron obligados a apartarse de su vehículo. Luego observaron cómo familiares y vecinos de la chica tomaron a Alexander y comenzaron a propinarle golpes, armados con machetes y cubiertos del rostro, atacando a quien les acababa de arrebatar a una joven inocente que únicamente se dirigía a su escuela. Los policías solo atinaron a dar el aviso correspondiente por radio, notificando que no habían podido concluir con su cometido, pues la gente había ultimado al sujeto, arrebatándole la vida entre golpes. Supuestamente, un familiar de Karina fue quien lo asesinó. Los gritos eran el eco entre la furia y la impotencia de haber perdido a la jovencita. Enseguida, cerca de 100 personas se movilizaron a buscar el cuerpo de Karina, mismo que fue hallado en la vereda Los Alpes. Lo primero que vieron fue su mochila, para finalmente encontrarla en el río, sobre unas piedras en medio de la corriente. El cuerpo presentaba heridas en el mentón, en el cuello, el pecho y un brazo. La necropsia determinó que llevaba cerca de 6 horas de haber fallecido y que había sufrido abuso previo a su asesinato. La familia de la joven estaba destrozada. Su madre no podía creer lo que había sufrido su hija y gritaba que por favor le quitaran la vida, pues quería irse con ella, a pesar de haber ultimado al agresor de la joven. El enorme vacío que dejó y la impotencia por cómo había sufrido en sus últimos momentos no dejó en paz a la familia Blanco. El 4 de mayo, a tan solo unas horas de haber perdido a Karina, la comunidad realizó una marcha pacífica y en el colegio de la joven, sus compañeros se unieron en una manifestación, recordando a Karina y exigiendo a las autoridades más seguridad para los jóvenes que desean estudiar y superarse y que no cuentan con un medio de transporte seguro para llegar a casa, tal y como le ocurrió a Karina Blanco. Sumado a ello, las chicas exigieron no más feminicidios y el respeto a la integridad de las mujeres. En los medios de comunicación el caso provocó indignación e inclusive se le cuestionó al alcalde el por qué una menor como Karina tenía que caminar casi 1 hora para poder llegar a la parada donde el transporte podía recogerla para ir a la escuela. Su respuesta fue que Karina
iba por decisión propia a un colegio que le quedaba muy lejos. Karina Blanco era una chica llena de sueños, principalmente de superación personal, y la meta de ayudar a los demás con sus conocimientos. Su madre supo que la gran ilusión de su hija era comprarle una casa y darle una vida mejor, gracias a su proyecto de vida. Sin embargo, los deseos inmundos de un hombre sin escrúpulos terminó con su vida antes de tiempo. Estimada comunidad, nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. Si el caso te pareció interesante e informativo, te invito a seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y si deseas ver casos más completos, sígueme en YouTube.